Colosenses capítulo 1, versículos 25 al 29. Dice así. Ya hemos expuesto el 25, pero vamos a leerlo y meditar en él otra vez para tenernos como un complemento del contenido completo de esa porción de las Escrituras. Dice así la santa y poderosa palabra de Dios: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ojo y enfoque sobre esta palabra, para que anuncie cumplidamente. Lea conmigo: anuncie cumplidamente. El texto no dice para que anuncie, dice para que anuncie cumplidamente. Enfoque en esa palabra. 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Anunciar ¿qué? Cumplidamente. El misterio. Quiero que usted diga conmigo, el misterio. ¿Por qué el pastor pide para que repitamos el texto? Porque eso es énfasis. Para que recuerde que esta palabra es importante en la lectura. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. ¿Quién quiso conocer? Nadie. ¿Quién quiso dar a conocer? Dios. De las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. ¿Qué es el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Diga todo hombre. Para lo cual trabajo luchando según la potencia de Él. ¿La potencia de quién? De Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos por la lectura de tu poderosa palabra. Necesitamos, Señor, de tu gracia infinita, para que tú puedas ministrar nuestro corazón. Y yo, como siervo, Señor, te pido la fidelidad de las Escrituras en mi conocimiento, en mi corazón y en mi hablar. Que tú hables a través de mí, Señor, un pequeño vaso de barro que trae el tesoro más precioso que tenemos. Tu mensaje, la cual, Señor, jamás puedo cambiarla, jamás puedo dar mi parecer, oh Dios, sino que tengo que exponerla fielmente y buscando de todo mi corazón no desviar ni una tilde, ni para la derecha ni para la izquierda. Ayúdame en este duro desafío de hablar de ti, Señor, y exponer tu escritura, tu iglesia, que está siendo edificada bajo tu poderosa palabra. Así fortalezca cada uno de nosotros. Denos ánimo, aliento, fuerza, exhórtanos, corríjanos, ayúdanos, enséñenos, para a glória de tu santo nombre. Que tu cresca, que eu mingue, Senhor, e que se oiga tu voz e eu me calle cada vez mais. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pode tomar su assento, iglesia. Es un texto bastante interesante que Pablo empieza a hablar un poco de su ministerio. Pero no solo de su ministerio. Cuando Pablo habla de su ministerio, también habla con nosotros, Dios, a nuestro ministerio. Si tú te identificas como un siervo de Dios, un hombre y una mujer de Dios, que tiene la responsabilidad de llevar el evangelio de Dios a quienes nosotros tuvimos el privilegio de recibir dicha revelación, es decir, la revelación escrita, que es las Escrituras. Dios nos da el privilegio de tenerla, de comprenderla, de entenderla, de tomarla no como un libro, como una escritura antigua, sino que tenerla y tomarla como palabra viva de Dios actuante en nosotros. Este privilegio
no es para cualquiera, únicamente para aquellos a quienes Dios les dio a conocer su revelación. Hermanos, dicho privilegio jamás podemos despreciar o podemos llevar a la ligera o a dar poca estima al tesoro, semejante tesoro que está en nuestras manos. Lo que Pablo está diciendo, a partir del versículo 25, dice, de la cual fui hecho ministro. No fue una elección paulina, personal, individual. Yo digo a los que tienen llamado acá, no piense que es tu elección eso. Cuando Dios te llama, uno dice, bueno, está bien, pero Dios tiene que hablar conmigo. No, para, cachito. Claro que Dios ya debe haber hablado contigo un par de veces, pero no queremos notar, ¿no es cierto? Y queremos que sea a nuestra manera o a nuestra elección el llamado. Pero acá Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo que de la cual fui hecho, yo no me hice ministro, fui hecho. Si yo puedo elegir, entonces me hago ministro a mí mismo. Y tenemos bastante gente que se hizo ministro a sí mismos. Estos no fueron llamados por Dios. Y por ahí cualquier cosa hacen con el evangelio. Tan precioso tesoro. Lleva a la ligera, se aprovechan, toma ventaja, agarra y se usa de la fe de la gente, de buena fe, gente de corazón íntegro que viene a buscar a Dios y hace trampa y no son hechas ministras por Dios. Se hicieron ministras ellas mismas. Y al contrario también pasa, porque a veces algunos fueron hechos ministros por Dios, pero a veces están corriendo del ministerio. Como a mí me pasó varios años. Yo no quería ese lugar. Yo sabía que era un lugar duro, un lugar difícil. Y yo digo, más fácil estar apoyando desde atrás, envío recursos, plata, tengo mi empresa y voy poniendo recursos en la obra misionera. ¿No es cierto? No quiero ni imaginar cómo debe ser la vida de un misionero que vive de ofrenda. Pensaba yo. Lanzarme al ministerio. No, prefiero estar acá al lado de la seguridad, sabiendo los clientes que tengo, cuánto me entra, teniendo mi autonomía financiera, y pongo para otros misioneros que Dios ha llamado para eso. Pero a mí no, Dios no me llamó para salir así. Ya se pasó mi tiempo. Tenía esa convicción de que Dios me había llamado, pero tenía la convicción también de que, listo, ya se fue, no es más para mí. Y si pudiera elegir, estaría del lado de allá, aportando, bendiciendo, orando por ellos, visitando, ¿es cierto? Pablo dijo, no, para. Yo soy ministro porque Dios me hizo ministro. Mire usted un poco conmigo la historia del apóstol Pablo, cómo fue llamado, lo extraño y raro que fue su llamamiento. Pablo ni siquiera pensaba en convertirse, siquiera pensaba en predicar la palabra, siquiera amaba a Dios, odiaba a los creyentes. Los perseguía, los arrastraba, familias enteras, madres llorando con los niños arrastrados por los caballos. Así era el mandato que Pablo tenía en sus éditos gubernamentales del emperador, para arrastrar, prender y matar a los creyentes. Y si usted lee el libro de Hechos, sabe cómo Pablo decía que como un león feroz, él iba tras cada uno de los creyentes, los arrastraba de las casas, como un toro feroz, los echaba a la cárcel, y muchas veces fue testigo ocular como consentía con los que mataban a los hijos de Dios. Y la conversión de Pablo fue cuando Jesús llega a él. Estaba él pensando en qué? Cuando llego yo en Damasco, a aquellos irresponsables que andan haciendo el motín o que andan haciendo todo un desorden social, los voy a matar. Vamos planificando ahí, ejércitos, soldados, de qué manera los vamos a atrapar. No vamos con mucho ruido, uno llega por de atrás de las casas esas que nos denunciaron, vamos por ahí, por acá, ustedes van y vamos a agarrarlos. En mitad del camino, ¿qué pasó? No escogió Pablo ministerio. El Señor llega a él
y lo transforma. Cambia la vida de Pablo sin que quiera. Y lo que pasa es que Jesús le da un importante mandato y dice: ahora tú vas a predicar el Evangelio y vas a ver, Pablo, cómo es sufrir por mi nombre. Todo lo que usted hacía de sufrimiento a los míos va a recibir como en doble. Como es sufrir por mi nombre. Entonces Pablo dice: yo soy ministro, fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, no por la mitad. Esta palabra cumplidamente en el original, en griego, significa decir en pleno. Acá se usa mucho a full, ¿no? Lleno, el evangelio completo, toda la palabra de Dios. Por eso les pedí que repitiera cumplidamente, anuncie cumplidamente, porque no es anunciar únicamente, es anunciar de forma completa. Es un trabajo difícil, porque hay algunas cosas que son más duras de decir en el evangelio. Hay algunas partes y porciones del evangelio que son fuertes de escucharse por el oído humano. Ejemplo, el misterio que había estado oculto. Cuando Pablo dice el misterio que había estado oculto, y vamos a entender un poquito mejor esta palabra misterio, que en griego es igual, es misterion. Y esta palabra misterio era muy utilizada por los, digamos así, herejes, por los paganos. Era muy utilizada por personas que adoraban a otros dioses. Porque misterio es algo que no está revelado. Es algo que no vino al conocimiento del ser humano. Entonces, el ocultismo trabajaba esta palabra, misterion. Y decía traer algunas cosas ocultas al conocimiento de la gente. Y si alguien llega a ti y dice: mira, te voy a contar un secreto, usted está todo para escuchar, ¿no es cierto? Te voy a decir algo oculto a los hombres. Wow, voy a ser el único que voy a saber algo muy importante, oculto hasta ahora a los hombres. Entonces, cuando se decía eso, se juntaba la gente. Pero Pablo acá está hablando algo, hermanos, no con este sentido, y no está queriendo traer un ocultismo o atrapar a la gente por la curiosidad. No. Pablo está hablando de todo el Antiguo Testamento. Y está hablando de todo el anuncio de la palabra de Dios, cuyos hijos de Dios jamás conocieron la amplitud de la gracia de Dios. Este misterio, porque hasta este dado momento, hasta que viniera Jesucristo, hasta que muriera Jesucristo, hasta que edificara Jesucristo su iglesia, fue desconocido por los judíos, aquellos que se nombraban, que eran llamados como pueblo de Dios. Es misterio porque estaba oculto a los tiempos pasados. Y quiero traerte a algunos textos que nos muestra acerca de este misterio de forma repetida para que entendamos mejor. Romanos 16, 25. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas, ahí está hablando, mencionando el Antiguo Testamento, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Entonces Pablo está diciendo, no solo a mí fue revelado, eso ya estaba siendo revelado por las sagradas escrituras, por los escritos de los profetas, pero que nosotros no nos dimos cuenta. Estaba misterioso, el mensaje ya estaba revelado en las escrituras. Y los judíos no aceptaron a Cristo porque no entendieron este misterio.
Vamos um pouquinho mais. Efésios capítulo 3, versículo 3, o texto que leyó Marcelo hoje. Dice assim, que por revelação me foi declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Acá está diciendo, el misterio ese es que los gentiles fueran parte del mismo cuerpo de Cristo. Los judíos pensaban que ellos eran los únicos salvados por Dios. Eran los únicos pueblos de Dios, eran los judíos. Entonces eso quedó oculto, quedó misterioso. No fue revelado a su conocimiento, al conocimiento de ellos. Y acá Pablo está diciendo que el misterio es, en el libro de Efesios, la unión de judíos y gentiles. Dos pueblos volviéndose uno. Entonces podemos traducir este misterio en el libro de Efesios como iglesia. No existía la iglesia, era un misterio, no existía dentro del conocimiento de la gente, pero ya estaba revelado en las Escrituras, como leímos en Romanos 16. No, nosotros somos el único pueblo de Dios, Dios es Dios exclusivo de nosotros, pensaban los judíos. Por eso tampoco cumplieron con su preciosa misión de anunciar y predicar el Evangelio. Y el Evangelio debe ser predicado de dos maneras, con hechos y con palabras. Pero los judíos con hecho deshonraron el nombre del Dios Todopoderoso. No predicaron el Evangelio. Porque para ellos eran el único pueblo de Dios. Como Dios requería de ellos que ellos fueran pueblo exclusivo de Dios, ellos pensaban que Dios era Dios exclusivo de ellos. Si somos el pueblo exclusivo de Dios, es decir, nosotros no podemos adorar a otros dioses, únicamente el Dios de Israel. Entonces, el único pueblo que Dios tiene somos nosotros en el mundo. Las otras naciones que sirvan sus otros dioses, cuando se enfrente con nosotros va a conocer nuestro Dios verdadero. Entonces, nuestro Dios es Dios de batalla, Dios de guerra, Señor de los ejércitos, y va a destruir todos los demás. Todas las demás naciones, si nos enfrenta, será destruido porque nosotros somos el que servimos los únicos Dios verdaderos y Dios es solamente nuestro. Ustedes no tienen nuestro Dios. Y obvio, no tenía porque no conocían, no lo servían, no lo amaban porque no conocían al Dios Todopoderoso. Pero la tarea de los judíos era anunciar este Dios. Dios eligió un pueblo más débil. Deuteronomio 7:6. Dice exactamente eso. No por serem los más poderosos de la tierra los escogió Jehová, sino que eran los más pobres, los más pequeños, los más miserables, los despreciados. Así los escogió Dios y les hizo un pueblo grande. Un pueblo grande, hermanos, es imposible destruir a Israel. Y muchas naciones ya intentaron. Hitler vino con una locura y intentó destruir todos los judíos. Es imposible raer de la historia la vida de los judíos, porque Dios los escogió para que anunciara el Evangelio, el misterio ese, pero no entendieron. Los judíos no entendieron eso, tanto que de tanto hablar las escrituras de Jesús, llega Jesús y ellos no lo reconocen. No conocen que en Cristo, eso es lo que Pablo está diciendo acá en Efesios, en Cristo, este misterio es revelado, en Cristo están todas las naciones de la tierra para la salvación. Ustedes judíos fueron no cumplidores de todo el mensaje de Dios que debería ser dado a todas las naciones. Y Dios ya había avisado, desde cuando llama a Abraham, dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y esta y otras repetidas profecías. No comprendieron los judíos. Rechazan a Jesús. Pero Cristo dice en Juan capítulo 1, versículo 12, dice,
vino para los que eran suyos, pero los suyos no lo recibieron. Y a todo cuanto lo han recibido, fue dado el poder, la potestad de ser llamado, ser hecho, de ser convertido hijo de Dios. Viene Jesús y convirge todas las cosas. Y como estamos estudiando el libro de Colosenses, usted que ha acompañado conmigo desde el capítulo 1, desde los primeros versículos, sabe que Cristo vino a traer reconciliación de todas las cosas. Y Él viene a hacer convergir todos los pueblos, los dos, en uno solo hombre. Entonces, si nosotros podemos entender en el libro de Efesios que este misterio significa los dos pueblos en uno, una conversión, una convergencia de personas en Cristo para transformarse en iglesia, porque estos pueblos convertidos en Cristo, tanto judíos como gentiles, son conocidos y llamados como iglesia, que Jesús ha inaugurado en Mateo capítulo 16. Edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Si entendemos que este misterio que Pablo está hablando acá significa la iglesia, volvemos ahí para Colosenses capítulo 1 y miremos versículo 26, dice así: el misterio que había estado oculto desde los siglos, que habla de tiempos, y edades, que habla de personas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Entonces ese misterio acá, Él está diciendo, y sigue de este misterio, la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que ahora usted está entendiendo por qué el misterio entre los gentiles, porque los gentiles también hacen parte del pueblo de Dios, y para los judíos, gentiles no entran en la salvación, no tienen que conocer a Dios. ¿Qué es gentil? Es todo aquel que no es judío. Son las demás naciones, son gentiles, no conocen al Dios único verdadero. Por eso en el libro de Efesios, cuando Pablo empieza a escribir y enseñar acerca de quiénes son los gentiles, dice: ustedes eran sin Dios en el mundo, alejados de las promesas, no tenían promesa para ustedes, o no conocían. Por eso Pablo llama de misterio, porque ya había, y Pablo tiene ese conocimiento, y Pablo tiene esa revelación, pero nadie se imagina que todas las promesas de Dios para el pueblo de Dios no se limitaba al pueblo de Israel, sino que a toda la iglesia convertida en Cristo Jesús, en los tiempos venideros, que fue cuando vino Jesucristo. Entonces las profecías ya mencionaban eso. Por eso quedó oculto mucho tiempo. Y Pablo repite acá, y habla en Romanos, y habla en Efesios lo mismo. Misterio este. Y acá vemos de este misterio entre los gentiles, versículo 27 estamos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de... ¿Qué misterio es ese que Pablo se refiere acá entonces en Colosenses? Cristo en vosotros. Hermanos, hay varias teorías acerca de qué es ese misterio, ¿no es cierto? Yo cuando estaba estudiando en el seminario, mi curso de teología, tuve que hacer un trabajo sobre qué significa el misterio de Efesios capítulo 3. ¿Es cierto? Y después fui a estudiar un poco más y fui a leer, y hay varias teorías. El misterio, si en Efesios se refiere a la iglesia, a esta unión, esto que no se conocía de la salvación amplia de Dios. Cuando se dice todos en las escrituras, no está diciendo cada persona en particular, obviamente que está diciendo judíos y gentiles. Cristo vino a morir por todos en ese aspecto. No fue solo por los judíos, solo una etnia, no, por todas las naciones del mundo murió Cristo. Pero aquel que cree es aquel que es elegido por Dios. Aquel que cree en Cristo como Señor. Había judíos que no creyeron. Entonces no es la elección una etnia. La elección, hermanos, divina de Dios está en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Aquel que cree en Cristo fue por Él elegido. Fue por Él elegido.
Entonces, cuando miramos este misterio acá en Colosenses, vemos que este misterio es Cristo en vosotros. ¿Qué es Cristo en vosotros? Si yo estoy en Cristo y Cristo está en mí, eso no constituye que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Eso no quiere decir que Cristo mora dentro mío. Y por morar dentro mío y dentro tuyo, somos hermanos y somos una iglesia. Hay otras teorías que dicen, Cristo no es la iglesia. Perdón, el misterio no es la iglesia. El misterio es la palabra, el evangelio revelado a Pablo. Ahora, si vamos a pensar mejor, vemos que todas esas cosas son una sola. La palabra de Dios es Cristo. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús es el verbo, Él es la palabra. Jesús es el evangelio. El verbo es la palabra en acción. La palabra en acción es el evangelio siendo predicado. Jesús es el evangelio. Jesús es la palabra. John Piper tiene un libro que dice así: Cristo es el evangelio es Cristo. Y si usted mira, si Cristo es el evangelio, si Él es la palabra, el misterio es Cristo, es la palabra. Cristo, ¿de qué es de la iglesia? La cabeza de la iglesia. Entonces el misterio, siendo Cristo, siendo la palabra, siendo la iglesia, es todo una sola cosa. Están todos correctos. No hay división de Cristo y la iglesia. No hay separación entre Cristo y el evangelio. No hay separación entre Cristo y el verbo, la palabra. No, es todo uno. Es todo uno. Cuando Pablo dice este misterio que estaba revelado, porque los judíos no pudieron ver Cristo en Jesús. Estaba oculto a sus ojos. Esperaban por un Mesías. Y Jesús en Juan capítulo 5 dice: ustedes investigan las escrituras, examinan las escrituras, diciendo a los judíos, porque creen haber en ella la vida eterna, y ellas mismas son que dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Ustedes buscan la vida, investigan todas las escrituras para encontrar la vida eterna, y ellas señalan hacia mí, apuntan para mí, y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Acá está la vida. En otras palabras, en términos generales, está la vida acá. Yo soy la vida. Esta fue la respuesta para los discípulos cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese misterio, iglesia, también está en Colosenses capítulo 2, versículo 2, que dice así: para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Si nosotros no conocemos la poderosa palabra de Dios, jamás podríamos salir de la condición de esclavitud que vivíamos bajo el pecado. Si eso no hubiese sido revelado a nosotros, estaríamos como los judíos ortodoxos, todavía esperando por el Mesías, esperando por un Salvador. Hay mucha gente impía en este mundo que están esperando por un Salvador, que están esperando por una respuesta. Están atravesando momentos duros, difíciles, pero espera en un Salvador que los quite de esta condición. Hermano, el Salvador ya vino. El Salvador es Jesucristo. Aquel que tiene su esperanza confiada en Jesucristo, ese no necesita ningún otro Salvador más. Ya tiene todo en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 4, versículo 3, nos dice así: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio. ¿A través de qué? Del Evangelio, de la palabra. Se conoce que el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y este misterio de Cristo, usted ve que en muchos momentos la énfasis es en la iglesia. Conocer el misterio de Cristo, conocer
que hay una salvación, una unión, una reconciliación de pueblos en la iglesia. La iglesia es la respuesta para todo, hermanos, para todo. Es impresionante cómo Cristo edifica algo tan importante, tan fuerte, tan precioso. Yo me acuerdo un tiempo atrás que yo y Wilson estábamos pensando en fundar una asociación. Y decimos, vamos a fundar una asociación de personas buenas. Hay mucha gente mala en ese mundo. Pero vamos a seleccionar a estas personas de una manera que no nos equivoquemos. Vamos a agarrar y juntar todas las buenas personas que están para ayudar, que están para servir, que se compadecen del prójimo. Vamos a fundar una institución, porque estamos pensando en sociedad y Estado. Estábamos a pleno en la universidad y nosotros estábamos bastante chocados con la cantidad de desastre y que nadie hacía nada, ¿viste? Que estaban pensando, vamos, y Wilson quería ser candidato a la política. Yo digo, no sé si por ahí vamos a andar en el camino. Estamos buscando una solución para arreglar un poco la condición de nuestra ciudad. Y éramos estudiantes y yo decía a él, vamos a hacer una cosa. Porque las mejores instituciones todavía hay gente mala, corrupta. Usted ve que se corrompen, van y hacen cualquier cosa. No, vamos a seleccionar las personas, vamos a poner criterios. La persona que ingresa tiene que sacar libre deuda, a ver si son buenos pagadores. Tiene que sacar una ficha criminal. Vamos a buscar todo, investigar su vida, todo eso. Y vamos a hacer unos criterios. Solo ingresa quien realmente ha comprobado y ha confirmado que es una buena persona. Y salimos a pensar, ¿de qué manera? Pero ahí vamos a ser muy restrictivos. Si nosotros hacemos eso, hasta mismo los buenos quizás se aburren y no van a querer entrar. ¿Y de qué manera podemos hacer eso? Y después paramos a pensar, y las personas también cambian. Hoy puede ser que sea una buena persona en ese sentido, digamos así, visible delante de las vistas humanas, ¿no es cierto? Y éramos bastante jovencitos nosotros y estábamos pensando en arreglar el mundo. Y ahí, ¿saben dónde llegamos, hermano, en conclusión? Pensando, trabajando y planificando una salida. Y ahí fuimos al Estado y decimos, no, pues quizás por ahí es meternos en la política sin corrompernos y trabajar ahí. Destinar los recursos a lo que corresponde, hacer las cosas sin corrupción. Por ahí será la solución mejor. Porque acá de afuera, como una institución, los poderosos siguen mandando y siguen haciendo todo lo que quieren. Quizás muchos cambios no vamos a poder hacer. Y bueno, fuimos calculando. ¿Y sabe dónde llegamos? La conclusión. Decimos, para un cachito. Esa institución, esa asociación ya existe. Cristo fue el único que pudo establecer una asociación perfecta de santos, de voluntarios, de personas que dan su corazón, que hacen todo por amor de Él y dan hasta mismo su vida. La única asociación, la única institución que realmente está lleno de buenas personas es la iglesia, de gente que ama a Dios y que sirve al Señor. Y aún así hay la cizaña metida en medio al trigo. ¿Y qué se hace? Entonces nuestra visión era restringir, era cortar al feo, al que no quería caminar de acuerdo a los criterios. ¿Y qué hizo Jesús en esta asociación de buenas personas? Dejó entrar el feo también. Los discípulos llegaron y dijeron, Señor, hay cizaña en medio del trigo, ¿qué es eso? Contanos la parábola esa, explícanos. Dice, la cizaña, mientras dormían los hombres, vino el enemigo y la sembró. Entonces vamos a cortar, ¿no? No corte, deje que crezca junto para que levantando la cizaña, algún trigo no se pierda. Entonces, ¿es posible que se pierda un trigo? No. Jesús prohíbe exactamente para que eso no sea posible. Entonces, dejen crecer juntos. Al final vamos a ver los frutos. Hermanos, es imposible al ser humano solucionar el problema de la sociedad.
Metemos en la política, obras sociales, un montón de cosas lindas que podemos hacer, y plata investida en África para salvar niños y ayudar, y todo eso sin Cristo es imposible. No podemos hacer nada de cambio sin el Evangelio. Podemos dar plata, recursos, bendecir, médico, no sé qué. Hermanos, va al infierno el alma sin Jesús. El mejor tesoro que tenemos es el Evangelio. Por eso digo, la iglesia es la única que detiene la llave del reino de Dios. A la iglesia fue dada. Esa es la única institución, asociación. ¿Quiere hacer un cambio? ¿Quiere cambiar el mundo? ¿Quiere transformar a las personas? Conviértate al Evangelio y predique la palabra de Dios de dos maneras: con tus hechos y con la palabra. Con tus actitudes y con tu boca. Es la única manera que la gente puede ser transformada. Es la única solución para tu barrio, para tu vecino. Es la única solución, es el Evangelio. El Evangelio, porque transforma desde adentro. No está en imposiciones nuestras, porque la ley era una imposición, no pudo cambiar a nadie. Pero el Evangelio es el único que me hace voluntariamente amar a Dios y querer ser diferente. Nadie, hermano, puede convencer a otra persona. Acá tuvimos la conversión de un hermano ateo, de un ateo que se convirtió al Señor, Miguel, todos conocieron, de cabecita blanca, que se fue a Córdoba ahora, y me mandó mensaje, lo llamé a comer en mi casa antes de que se fuera, en despedida, y estuvimos charlando ahí de Dios. Este hombre, hermano, burlaba, reía de las cosas de Dios cuando yo le predicaba. Quedamos horas acá parados afuera, no sé si Noela se recuerda, hablando, y él reía. No, eso no es para mí, no es para mí, así decía, ¿no? Y digo, no, pero vos, ¿por qué no conociste bien al Señor? No, ya tengo curas, amigos, pastores, capellanes que ya me predicaron todo. No, ya leí la Biblia toda en ¿cómo se dice? En alemán. Y no me convenció. Fue durísimo. Pero yo comenté ese día que grabamos un video acá. Dice, nadie puede convertir a otra persona, ¿te acuerdas, Noel? Es imposible convencer al otro, hermano. Solo el Espíritu Santo hace eso. Solo Dios hace eso. Necesita ver qué transformado que está ese hombre. Cuando se fue ahora, ayer estuvo para allá, llegó ayer allá en su destino. Y me mandó la foto y sacaba filmaciones por la calle. Decía, mira pastor, acá está la Biblia, arriba de mi auto, de mi asiento. Arriba. ¿Sabe qué? Pasé por la VTV, yo pensaba que iba a rechazar por algunas cositas que tenía. El hombre me pasó derecho. Así que esta Biblia no me aparto más de ella, decía. Nuevo converso. Y llegó allá. Y cuando llegó a la casita dijo, yo vine con la Biblia sobre el asiento todo el momento. No me pasó nada, pastor, llegué tranquilo y estoy feliz. Y voy a regresar, dice. Y voy a regresar ahí para dar un gran testimonio, dice. Mejor todavía, toda la iglesia. Tremendo. ¿Quién hace eso? Solo el Evangelio. Convertir a una persona que no creía en nada. Cambiar su corazón. Y dice todas las cosas. Yo tengo la paz. Hoy me mandó un mensaje. Ayer. Yo tengo la paz que nunca tuve. Así me dijo. Hermano, eso es glorioso. Es el mejor tesoro que puede existir. No hay nada más grande que eso. Qué cosa tremenda. Por eso Pablo dice acá, versículo 27, seguimos y ya vamos a cerrar. A quienes Dios quiso dar a conocer que las riquezas de la gloria de este misterio. Fuá. Ahora vamos a hablar un poquito de riqueza. ¿Qué riquezas? De la gloria de este misterio, que es Cristo en vosotros. Somos ricos, hermanos. El misterio mora en nosotros. El misterio es Cristo, es el verbo, es la palabra. Somos nosotros viviendo en Cristo. Somos ricos porque Él mora en nosotros. Imagine que el vaso de barro que somos cada uno de nosotros, cargamos un tesoro preciosísimo. Preciosísimo. Si usted pertenece a este reino, tú eres algo de mucho valor para este mundo. Sos la sal del mundo, sos la luz de este mundo, hermano.
no es algo poco. No hay riqueza más grande que esa. Yo quiero que usted mire conmigo 2 Corintios 4, versículo 7. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Qué cosa tremenda, una riqueza llevada en vaso de barro, donde usted esté, está la riqueza contigo. Tú eres templo del Espíritu Santo, Cristo vive en ti. Tú tienes a Cristo en tu corazón, no hay ninguna riqueza más grande que esa. 2 Corintios 6, 16 dice así: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios vivente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué cosa tremenda. Versículo 17 habla de santidad y dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Romanos 11, versículo 33, dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Qué profundidad de riqueza que hay en el Evangelio, que hay en Cristo, que hay en nosotros, si realmente somos hijos salvados por el Evangelio. No hay nada que cambie al hombre como el Evangelio. Juan capítulo 14, versículo 16 dice: y yo rogué al Padre y os dará, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, no desprecie esas palabras. Eso es una riqueza insondable que el mundo no la tiene. Únicamente los salvados en Cristo Jesús, solamente la iglesia tiene estas riquezas. Y ahí Pablo, el versículo 27 cierra diciendo que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Toda la gloria que jamás podría ser tuya, el Señor te dio. El Señor viviendo dentro de nosotros. Esa gloria es insondable. Transformó un vaso podrido, de barro roto, destruido, rajado, inmundo, contaminado, en un baúl, no sé si se puede decir, de tesoro. Una caja fuerte. Quizás la caja no es tan fuerte, es una cajita débil, de barro, pero con un gran tesoro. Por más que sea débil la caja esa, nadie puede quitar ese tesoro de ti. Ningún ladrón puede romper esta caja para sacar el tesoro que está dentro. Aquel que quiere poseer este tesoro tiene que convertirse en vaso de barro también. Tiene que ser entregado a sus pies. El tesoro va a vivir dentro. No es por robo, no es por asalto. Por más pequeños que seamos, nadie nos puede quitar eso. Como decía Pablo, me pueden destruir y veo que mi cuerpo carnal, este tabernáculo se deshace, pero tengo en el Señor un tesoro. Y la corona de justicia me está preparada, el cual el Señor, el justo juez, me dará en aquel día, como dice 2 Timoteo 4. Cerramos con el versículo 28 y dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Tú eres un instrumento de Dios
reconciliado con Dios, un vaso frágil de barro que lleva un gran tesoro, y este gran tesoro es para ser anunciado. Anunciado de forma completa, cumplidamente. Tenemos esa tarea delante del Señor, anunciar este misterio que fue revelado a nosotros, que Dios nos dio el privilegio de conocer, de nacer en esta generación, después de los padres apostólicos, padres patriarcales. Después de todo eso, nacimos en una generación en donde el Mesías ya ha sido revelado, en donde tenemos este tesoro viviendo en nosotros, y que tenemos el privilegio, y que jamás despreciemos o llevemos en poca estima ese privilegio de llevar ese tesoro adentro. Y dice que el mensaje que debemos entregar no es cualquiera, sino que completo. Y a quienes los destinatarios de ese mensaje son todos los seres humanos. No es a los elegidos porque no los conocemos. Es a cada ser humano, a todo hombre. Y repite eso 3 veces, porque eso pone énfasis. Y dice, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Es nuestro trabajo presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo presentar a alguien perfecto en Cristo Jesús? Qué cosa tremenda. No es únicamente predicar el Evangelio, es enseñarles la nueva manera de vivir. Es discipulado, es el cuidado, es la enseñanza. No es únicamente evangelizar, hermanos, es edificar iglesia y acompañar a esta persona con estudio para que tenga madurez espiritual. Este es nuestro trabajo. Al inicio de la reunión estábamos hablando de quienes pueden trabajar en la obra. Que no te quede de afuera, decía Marcelo. Hermanos, hay mucho trabajo. Si tú no te encajas en una parte, te encajas en otra. Si no sos tan bueno con la evangelización, tiene la consolidación, el discipulado para acompañar a las personas, para ayudarlas a caminar. En la caminada tiene enseñanza, tiene catecúmenos, para que pueda dar una mano a una persona nueva que está llegando, que pueda caminar con Cristo y tener madurez espiritual. Hay muchos lugares para trabajar para el Señor. Y esta palabra nos deja algo muy fuerte. En primer lugar, la iglesia es la institución plena y perfecta de Dios, que hay personas perfectas e imperfectas. Hay buenos y hay malos. Y creo que buenos, digamos, en sentido más figurado de decir, ¿no es cierto? Porque ninguno de nosotros acá éramos merecedores de esa gracia que hemos recibido de Cristo. Todos éramos malos y amábamos la vida que teníamos. Amar en el sentido de no querer dejar por nuestros vicios. Pero Cristo nos rescata, nos trae para cerca, perdona nuestros pecados, nos hace nueva criatura. Y la iglesia no es una institución cerrada, hermanos. Estamos acá en nuestro grupo como queríamos hacer nosotros, una sociedad restrictiva. Quiero entrar. No, usted no puede porque no llena los requisitos. No, la iglesia no tiene requisitos. El único requisito es creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador. El único requisito es la fe. La iglesia es una comunidad de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos capítulo 11. Entonces, acá cualquiera que entre, bueno o malo, todos que entregan su vida a Cristo van a tener dentro suyo un tesoro. Un tesoro. Y es acá que crecemos, es acá que aprendemos, es acá que somos amonestados, disciplinados, corrigidos, que avanzamos, que maduramos. Porque la iglesia es un lugar de personas humildes. La humildad antecede el gozo. ¿Se acuerda que predicamos el domingo pasado que Pablo decía, tengo gozo en mis aflicciones? El gozo es
el resultado de la humildad. Porque aquel que tiene gozo está siempre satisfecho con todo que la vida le da. Una persona que no es humilde siempre va a tener en cuenta que lo que le dan es poco. La humildad de corazón me hace ser agradecido en todo lo que recibo. Si no, no sirve. No puedo gozarme, voy a vivir siempre insatisfecho. Entonces, Dios nos convierte en personas humildes. Llegamos acá orgullosos, llegamos quejerosos, llegamos pensando que teníamos todo el derecho posible. Como los judíos en la parábola que Jesús hace de los trabajadores de la última hora, decían, no, nosotros trabajamos desde la mañana, estos recién llegan y ya van a cobrar lo mismo. ¿No es cierto? Jesús le contesta diciendo, por casualidad es gordo tu ojo porque soy bueno. No traté contigo un denario, agarre lo tuyo y vete. ¿Qué te importa si yo quiero dar 1000 a ese, 10, un denario igual? ¿No puedo hacer yo lo que quiero de lo mío? Es fuerte, ¿no? Esas respuestas. Es como decir, usted está con envidia, en otras palabras. Deja de ser envidioso, agarrar lo tuyo. Si ese no estuviera, usted hubiese terminado el día, te hubiese pagado un denario, estaba todo bien, ¿no? Pero porque viste que fui bueno con este, ahora ya está mal. Eso es ingratitud. Esa es falta de humildad. Entonces eso nos quita el gozo. Antes iría a cobrar gozoso. Wow, trabajé un día, voy para mi casita a comprar la comidita a mi familia, ¿no es cierto? Traté un denario recibí, cobré, está todo bien. Pero llegó uno al fin del día, ya cambió toda mi disposición, mi alegría, mi gozo. Falta humildad. Entonces, lo que precede el gozo es la humildad. Porque si creemos que merecemos más, entonces todo lo que nos dan es poco. Y cuando somos humildes, creemos que no merecemos nada. ¿No es así? La humildad nos quita los derechos de creernos que somos mejores que otros. Yo soy mejor que ese, porque yo trabajé todo el día, desde mañana. Y tú no mereces tanto como yo merezco. Pero el reino de Dios estamos hablando, es totalmente distinto. Amén. La iglesia es un lugar de gente que crece, que se humilla y aprende delante del Señor. Por eso es una comunidad perfecta, no es cerrada. Quiere entrar el impío, el asesino, cualquiera entre. Y acá el Señor lo convierte. Es Dios que transforma. No somos nosotros que vamos a poner reglas en esta persona. No, no, es la palabra del Señor, es el Evangelio, el tesoro más precioso. Que Dios nos ayude a cumplir con este mandato tan importante, tan precioso, que es exponer el Evangelio a través de nuestra vida, de nuestro actuar, de nuestro día a día a los demás. Que el Señor nos fortalezca en nombre de Jesús, nos siga ayudando. Quiero orar con ustedes. Cierre tus ojos, iglesia.